Una geisha es una artista tradicional japonesa cuyas labores consisten en entretener en fiestas, reuniones o banquetes, ya sea exclusivamente femeninos o masculinos, o también mixtos. Su aprendizaje suele comenzar a los 15 o 16 años. A veces se dan el caso que a edades más tempranas. En la región de Kinki, los términos geiko y para aprendiz maiko han sido usados desde la época Meiji. Las geishas fueron bastante comunes en los siglos XVIII y el siglo XIX. Hoy en día aún existen, pero su número ha disminuido bastante. Como siempre, adelante, irashai. Hoy vamos a hablar de las geishas. Historia, evolución, educación, formas de vida. Las geishas son profesionales del entretenimiento y originalmente algo que no se sabe en el exterior, en la actualidad, es que al comienzo eran hombres, sí, como lo escuchas, hombres, no mujeres. Las geishas usaban sus habilidades en distintos artes japoneses. Habían dos tipos de geishas, las geishas de ciudad y las geishas del barrio, que eran llamadas kuruwa. Sin embargo, ambos tipos de geishas no se distinguían en términos de cómo entretener. Ambos tipos de geishas cantaban, bailaban y aprendían otras artes tradicionales. Los geishas masculinos, algo que suena un poco raro, comenzaron a desaparecer y ya para el año 1800 aproximadamente, las geishas femeninas, conocidas originalmente como onna geisha, literalmente geisha mujer, lo superaron en número de 3 a 1 y el término geisha comenzó a usarse para referirse a las mujeres con habilidades para el entretenimiento como en la actualidad. Tradicionalmente, las geishas comenzaban su entrenamiento a temprana edad, como ya lo hemos mencionado, empezando una etapa de trabajo en la que se le llamaba shikomi, que vendría a ser que tendrían que mudarse al lugar donde iban a ser entrenadas, dejando su casa. En esta etapa deberían hacer tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se les encargaba. Luego comenzaban su entrenamiento en varias artes tradicionales. Hoy en día, las shikomi también trabajan en tareas del hogar y se les acostumbra a su independencia, impidiendo toda comunicación con su familia por el lapso de tiempo de 1 o 2 meses. Al comienzo trabajan como asistentas de las más experimentadas y más tarde como minarai, que significa aprendiz. Durante su primer mes de entrenamiento, donde solo se dedican a observar y a adaptarse, tras ello, una ceremonia en la cual se empareja a una onesa, que significa hermana mayor, que se convertiría en su mentora y guía durante su aprendizaje en el Karyukai, que es el mundo de las flores y sauces, haciendo todo lo posible para que fuera famosa, talentosa
y sobre todo respetada. Luego del primer mes, la minarai, o sea la aprendiz, pasa a ser una maiko y pasa de pintarse solo el labio inferior, que es el distintivo de las minarai, a pintarse ambos labios. El tiempo de aprendizaje se prolonga tradicionalmente desde los 15 o 16 años hasta los 21 años, donde la maiko pasa a ser una geisha en una ceremonia llamada erigae. Literalmente significa cambio de cuello. ¿Por qué? Porque es donde el cuello de su kimono, el eri, pasa a ser de color rojo a blanco. Hablemos algo de la educación que reciben las geishas. La ciudad de Kioto mantiene fuerte la tradición de las geishas, y dos de los más prestigiosos y tradicionales distritos de geishas, Gion y Pontocho, están en esa ciudad. Las geishas de estos distritos son conocidas como geiko. Los hanamachi, literalmente la calle de flores de Tokio, Shinbashi, Asakusa. Las geishas en la actualidad, generalmente durante su aprendizaje, aún viven en tradicionales casas de geishas llamadas okiya, en áreas denominadas hanamachi, calles de las flores, aunque las geishas experimentadas pueden llegar a vivir en sus propios departamentos. La elegante y alta cultura en la que viven las geishas se llama karyukai, literalmente el mundo de las flores y sauce. La etapa de educación es cuando la niña, tras aprobar un examen de danza, debuta como minarai. El arreglo de hermandad entre la geisha y la aprendiz se hacía o se hace por medio de la okiya u okasa, madre. Una vez que se había acordado con éxito la relación entre la geisha y la aprendiz, ambas eran emparejadas al asistir al santuario del distrito, donde anunciaban a los espíritus su futura relación y posteriormente realizaban la ceremonia del San Kudo, que significa literalmente tres cambios. En esta ceremonia, la aprendiz y la onesa, la hermana mayor, se ofrecen mutuamente sake, el licor de arroz, y beben 3 sorbos de 3 copas pequeñas. Luego intercambian la copa con la okasa y la dueña de la casa del té, así como 5 testigos de la ceremonia. Durante la ceremonia, la joven aprendiz recibe su nuevo nombre, que por lo general contiene en algún carácter escrito de su hermana mayor. Al concluir esta unión, la geisha queda emparentada de por vida con su joven aprendiz. Después de la ceremonia, la hermana mayor debía presentar a la hermana menor en todas las casas de té para las que ella trabaja, así como a los clientes y otras geishas que conoce, con la finalidad de hacer de la aprendiz una persona conocida, famosa, talentosa y respetada. Este tiempo le servía a la minarai para adaptarse y aprender por la vista. La minarai asistía a fiestas, pero se mantenía en silencio
y se dedicaba a imitar a sus onesa, a sus hermanas mayores del Karyukai, observando a otras geishas y con la ayuda de las dueñas de las casas de las geishas, las aprendices se volvían habilidosas en la compleja tradición de elegir y usar kimono y en el tratar con los clientes. Como ya lo hemos mencionado, las minarai se maquillan pintándose solo el labio inferior y después de 1 o 2 meses pasa a ser una Maiko Junior y pasa de pintarse solo el labio inferior a los ambos labios. Otra de las cosas que tiene como característica es que su obi, o sea, es un tipo de cinturón del kimono, es de la mitad del ancho del kimono, colgándole solo hasta las caderas. Las geishas, y aquí viene lo interesante, aún en la actualidad estudian varios instrumentos tradicionales japoneses, como el shamisen, que es un instrumento japonés de 3 cuerdas, el shakuhachi, es una flauta de bambú, el taiko, que es el tambor. También aprenden canciones tradicionales, baile japonés clásico, sado, que es la ceremonia del té, ikebana, los arreglos florales, literatura, poesía y teatro. En la actualidad, las geishas y maiko son bastante inusuales. En los años 1920 aproximadamente, habían alrededor de más de 80.000 geishas en todo el Japón. Pero hoy en día hay aproximadamente un poco más de 1000 geishas. De todas maneras, en el distrito de Gion de Kioto, los visitantes pueden observar algunas maiko por las calles, yendo o regresando de una cita. El turismo ha contribuido a que la tradición siga viva, debido a que la geisha es considerada una imagen mítica del Japón. Sin embargo, el exceso de turismo en los últimos años ha hecho disminuir drásticamente la presencia de las geishas en el barrio de Gion, lo que ha obligado a introducir medidas para protegerlas del acoso de algunos turistas. Bueno, hasta aquí la primera parte. La segunda parte no te la pierdas, porque voy a hablar sobre la apariencia de las geishas, llámese maquillaje, atuendo, peinado, y sobre todo al final la aclaración del por qué no es correcta la imagen que se tiene de las geishas en el exterior. Así que espero que me dejes un like, comentario, suscríbete y hasta la próxima.